Mi nombre es Néstor Jaime Aguirre Ramírez, profesor de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos al curso de Ecología de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Hoy nos vamos a acercar a la unidad 1 relacionada con los elementos abióticos y bióticos en el ecosistema. Es importante que durante esta unidad tengamos como línea guía el observar, el determinar aquellos elementos que son interesantes en el ecosistema, entendido como la unidad funcional y estructural de la biosfera. En esta diapositiva observamos un ejemplo de un ecosistema, por ejemplo un lago donde se puede hallar una masa de agua, una matriz físico-química donde se desarrollan procesos biológicos. Estos procesos biológicos están representados por las interacciones entre organismos productores y consumidores en algo que conocemos como metabolismo. Entonces, masa de agua o biotopo más el metabolismo configuran algo que conocemos como la unidad de estudio de la ecología, que es el ecosistema. Veamos. Un ecosistema es una unidad funcional y estructural. Es decir, allí hay elementos o componentes que interactúan entre sí, pero esas interacciones van más allá de lo que conocemos normalmente en un ambiente físico. Allí también se dan interacciones de tipo vivo, es decir, relaciones bióticas. En el ecosistema tenemos entonces un componente estructural y uno funcional. El estructural, como vimos en el ejemplo anterior, se refiere a la matriz física donde tienen asientos los seres vivos. En esa matriz física hay unos componentes vivos y hay unos que no lo están. Aquellos componentes vivos son básicamente los organismos que producen su propio alimento, los que consumen y los que utilizan vías especializadas para la generación de nueva biomasa. En tanto, la componente estructural abiótica se refiere esencialmente a los minerales, los compuestos de carbono y aquellos factores ambientales que inciden sobre el movimiento de estas sustancias minerales y orgánicas. Cuando nos referimos al componente funcional, allí hacemos básicamente alusión a los procesos que tienen que ver con los flujos de energía, por ejemplo, procesos de respiración y de síntesis energética basadas en la luz, y al movimiento de materiales, como por ejemplo los ciclos biogeoquímicos. Existen otros procesos como la estabilidad en el ecosistema y la absorción y adsorción de materiales para la biosíntesis de los seres vivos, que son mucho más especializados y mucho más complejos. Es importante resaltar que en tanto los flujos de energía como el movimiento de materiales que inciden sobre las componentes vivas y no vivas en un ecosistema, la masa de agua que se mueve en el planeta a través del ciclo hidrológico incide fundamentalmente sobre la distribución de los elementos biogenésicos, es decir, aquellos que intervienen en la constitución de la materia viva. El agua se distribuye en el planeta en forma sólida, como en el caso del hielo, o en forma gaseosa y líquida, que son fluidos que se mueven en la atmósfera, en la masa de agua, en la superficie del terreno o se percola a través de los suelos. En el ciclo hidrológico encontramos aspectos muy interesantes. El agua que se evapora producto de la acción
del Sol, que emite radiación electromagnética desde rayos gamma hasta ondas de radio, tiene dos componentes muy importantes para la vida: el calor, representado por Q, y la luz, representada por L. El calor favorece las transferencias de masa, de agua, del estado líquido a su forma gaseosa, y es así como se forman las nubes. Las nubes se mueven en la atmósfera por acción del viento y pueden generar precipitación sobre los biotopos terrestres. Es así como se forman los arroyos, los ríos, los lagos, y esta agua retorna nuevamente a los océanos. Sin embargo, en ese proceso pasa también a través de las matrices vivas, y es allí donde se mueven los materiales que son necesarios para la síntesis biológica. Existen también factores ambientales que inciden sobre el movimiento de la materia en los ecosistemas y sobre los flujos de energía. Esos factores ambientales, como la humedad relativa, el calor, la precipitación, el viento, están interactuando entre sí e inciden sobre la distribución de los elementos vivos en los ecosistemas. El plancton, los peces, las plantas acuáticas son componentes vivos del ecosistema, pero las interacciones que se dan entre ellas están mediados por acción de estos factores ambientales que favorecen una vez más los flujos de energía y los movimientos de la materia, que desde una perspectiva ecológica pueden estudiarse desde las leyes de la termodinámica. Así las cosas, podríamos decir que la materia viva se distribuye en la biosfera, en nuestro planeta, y posee unas particularidades que las hacen distintas de los demás elementos físicos sobre este planeta. Esas características o esas propiedades de la materia viva son básicamente 4. La compartimentalización. Todos los seres vivos están formados por células o celdas que tienen autonomía vital. Todos los seres vivos se distribuyen en el ecosistema de manera organizada y su constitución biofísica también lo es. Los seres vivos son seres organizados, es decir, los procesos metabólicos en los que se involucra energía y materia son procesos que operan con niveles entrópicos bastante reducidos. Y finalmente, los seres vivos pueden generar descendencia fértil, es decir, permanecer en el escenario vital es una condición bastante fundamental para todas las especies en nuestro planeta. Entonces, esas 4 propiedades, la compartimentalización, la organización, la complejidad y la transferencia, son propiedades universales a todos los seres vivos. Desde las formas más simples, como en el caso de las formas latentes vitales, los virus, hasta las formas más complejas, como por ejemplo un organismo procariota, como una bacteria, que tiene ya un nivel de compartimentalización muy elemental, o una forma de vida eucariótica, como en el caso de una célula vegetal que tiene diferentes elementos que la integran, hasta una célula animal donde se observa un nivel de complejidad mucho más alto, cumplen estas propiedades de compartimentalización, organización, complejidad, y además que son capaces de producir nuevos elementos vitales que les permite permanecer en el escenario vital. Pero la ecología es una ciencia fáctica, es una ciencia experimental que va más allá del análisis del individuo. Aquí se involucran aspectos relacionados con las interacciones entre diferentes elementos que hacen parte de conjuntos, entendidos como conjuntos las especies. Las especies son entonces elementos que comparten
características que son similares entre sí, características de forma y características de transferencia, o sea, de capacidad de reproducirse. Es así como las especies se pueden agrupar e interactuar para intercambiar materia y energía en un dominio espacial que conocemos como ecosistema. Esto hace de la ecología una ciencia fáctica y experimental y una ciencia que involucra el análisis basado en la teoría de conjuntos. Entiéndase un conjunto como una especie y los análisis numéricos son fundamentales a la hora de hacer estudios de estructura y de funcionamiento del ecosistema. Igualmente, el concepto de individuo, que hace parte del concepto de especie, es importante de establecer a la hora de hacer análisis numéricos para establecer comparaciones entre especies en un ecosistema. Finalmente, debemos observar los hechos que son distintivos ante el observador. Es así como en el ecosistema podemos encontrar elementos que cambian en el espacio o en el tiempo. Y es así como damos inicio a un proyecto de investigación en ecología basados en ese primer paso, que es la observación. Bienvenidos al mundo fascinante de la ecología.